¿Ah? Hola chiquillos, ¿cómo están? Se pueden reír todo lo que quieran. Me hice la permanente y se le pasó la mano a la cabra, así que le mandé una buena puteada. Le dije, pero parezco de población, que parezco con esta weá. ¡Ah, mentira, una peluca! Chiquillo, estoy solita, mi socia está enferma, está súper resfriada, pero horrible. Entonces yo dije, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Es que voy a pegarme el resfriado? ¿O la dejo que se lo quite tranquila? Porque no estoy para resfriarme. A mí me afecta mucho el resfriado. Y el resfriado. Chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida por allá? Aquí un poquito complicado. Está bien complicada la cosa. Bueno, no importa. Ese hijo de Putin quiere dejar la zorra, sí, pero bueno. Bueno, en todo caso, igual le han buscado, así que se lo encontraron. Se encontraron al oso ahí furioso. Pero tampoco es de los trigos muy limpio el niño, así que está todo patas para arriba. Yo no voy a hablar de política, solamente quiero decir que nada, que aquí está, por el momento está todo tranquilo. Está todo tranquilo, se imaginan, atrás está ahí una weá así, está todo tranquilo, no se preocupen. Hoy qué difícil hacer esta cuestión sola, no tengo con quién hablar. Bueno, con mi amigo imaginario, de repente. Chiquillo, hoy día es miércoles 27 de noviembre. Hoy día es el Día del Maestro en España. O sea, no es para todo el mundo, es en España nomás. Wow. Oficialmente ya existe el Día de los Docentes, proclamado por la UNESCO. En fin, se trata de una fiesta tradicional que busca no solo rendirle homenaje a los profesores, sino también al patrón de los profesores. Tienen un patrón los profesores. Se llama San José de Calasanz. Mira el nombrecito. Es de Aragón. Este aragonés tuvo un objetivo, la enseñanza universal. Él impulsó que cada país de Europa enseñara en su propia lengua. Míralo. ¿Cierto? Sí, me contesto sola. Porque antes se hacía todo en latín, ¿cachai? No, iba a decir una palabra en latín, pero ni siquiera sé latín, con eso lo digo todo. José Calasanz escribió mucho, logró establecer la escuela por niveles, cáchate, por nivel, no sé, por la enseñanza media, la enseñanza básica, etcétera, que hoy llamamos grados. Fue el primero en impartir clases en las aulas numerosas, donde la educación se daba por un tutor. O sea, el loco se pasó. Un aplauso para el patrono del profesor, San José de Calasanz. Qué difícil estar sola, pero tengo que acostumbrarme. Hoy día 27 de noviembre, la efemérides para el día de hoy dice que el 27 de noviembre de 1520, el navegante, nadie me contesta, el navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes cruza el extremo sur de América, hoy lo dije mal, cruza el extremo sur de América al estrecho que llevaría su nombre. Esto pasó en 1520, imagínense, caleta de tiempo atrás. Se me olvidó decir el santo también, porque la guachita siempre me dice, ¡ay, la guachita que te echo de menos! Hoy día, 27 de noviembre, San Valeriano, Máximo y Nuestra Señora de la Medalla. ¡Wow! Me imagino una señora con una medalla. ¡Hola, wea fome! Nuestra Señora, todos los que tengan medalla ahí es Nuestra Señora de la Medalla. Oye, chiquillos, es que han pasado hartas cosas en el mundo. Se amanece, se llega la noche, llega el día, no sé qué decirse, es que me siento pero totalmente no quería decir, me siento sola. Apóyenme, por favor, ya, chiquillos. Una estudiante de la Universidad de Azad en Teherán se desnudó en señal de protesta luego de ser acosada por no llevar el hijab. Su acto se convirtió en un símbolo de desafío. Bueno, yo vi hartos videos donde la niña se paseaba en el patio de la universidad, todo el mundo la miraba, pero así nomás, como diciendo por dentro, chuta, en el atado que se está metiendo la loquita. Y un poquito más allá, ella caminó, y ahí la detuvieron, la metieron a la fuerza y todo. Y finalmente creo que la dejaron en libertad, pero la llevaron a un psiquiatra porque dicen que la niña está loca, ¿cachai? Está loca, tiene problemas mentales, eso es lo que dicen todos. En fin, yo no sé qué decir de esta niña, solamente puedo decir que fue muy valiente, como siempre las mujeres dando noticias en el mundo entero. No sé si ustedes saben la diferencia del hijab
se dice, el Corán dice que el hijab anima a las mujeres a ver el hijab, iba a hacer un rap, pero no me puedo reír. No, Dios mío, señor. El hijab, hoy me gusta el pelo. Me quedó la raja la permanente, man. Me quedó la raja. Claro que no pasaría a la calle. No, ¿cómo voy a salir con el pelo así? Imagínate. Bueno, el Corán dice que el hijab es como un símbolo de modestia y decencia para que las mujeres alcancen la piedad. O sea, usando eso ya llegan directo al cielo, no como los osos que vamos a llegar, pero yo me voy por un lugar donde hace harto calor, así que voy a ponerme harto bronceador. El burka, no sé si saben la diferencia, el burka es una prenda de cuerpo entero que cubre de la cabeza hasta los pies. Yo he visto niñas acá en Bordeaux, chicas así, y da como miedo, el cookie les ladra. Digo yo, Dios mío, este perro es súper racista. Bueno, yo en la otra vez, cuando le ladró a la niña, yo tuve que venir acá a la casa y en una pizarra le dibujé a una niña con el burka, la dibujé, le dije, tú tienes que respetar a la gente. Y mientras la estaba dibujando, cuando terminé, empezó a ladrar. No sé, hay cosas que los perros no se sacan de la cabeza. Mentira, estoy puro hueando. Y el hijab es un pañuelo ajustado que rodea la cabeza y el cuello, pero no cubre el rostro, es como un pañuelito así, ¿cachai? Ahí voy a poner atrás una imagen, Hoy lo que me costó poner ese fondo, no quiero decir grosería, porque, en fin, oye, descubrí una weá súper bacana en la IA, en la inteligencia artificial. Y sabes que mientras estaba hablando, el robot me decía, pronuncia bien con CTM, me puso. Es que los chilenos no pronunciamos bien y yo soy una de esas personas que no pronuncia bien, no puedo pronunciar bien. Gente nos ha escrito en YouTube, en nuestro canal, y pone, oye, todo bacán, la música, todo, pero traten de hablar más lento porque no se les escucha mucho, no se les entiende. Si es que de verdad hablamos como las weas. Yo, sobre todo, como para contar un chiste al final, como que me voy como rápido y no se entiende el final. Bueno, para terminar con la noticia de esta niña, dice que esta niña, How Darcy, fue detenida a principios del mes de noviembre en la universidad. Se desmintió que la estudiante fuera agredida y se señaló que la joven sufre de un trastorno mental y ya está en libertad. Toda moreteada, hinchada y todo, pero está en libertad. La niña salió en libertad. Tengo una noticia bonita, voy a dejarlo solito un rato, si estoy sentada en una banca, ¿qué hago? Chiquillo, esto lo encuentro horrible. Pero ya ha tirado las mechas. Para todas las navidades se pone un árbol navideño enorme, grande, ¿cachai? Bonito, que simboliza el espíritu navideño, sobre todo en Roma, donde está el Papa. Entonces la noticia dice, planean talar. Uy, se me cerró la nariz. Hoy día pero vamos a seguir adelante. Tengo que seguir adelante, no puedo parar, no puedo. Bueno, en fin, nos ha costado mucho para... Chiquillos, llevamos 320 suscriptores. Suscríbanse, llamen a un amigo. Por último, si no nos ven, suscríbanse. Es que si llegamos a los 1000, vamos a tener platita. Hoy la Alejandra la última vez me dijo que no dijera esa wea. Lo voy a borrar, no he dicho nada. Planean talar un árbol de 200 años para decorar el Vaticano en Navidad. El gigante hoy reposa en el valle de Lebro, a 1200 metros sobre el nivel del mar, cerca del lago Garda. Ha resistido guerras, tormentas, muchas cosas, y lleva 200 años, pues chiquillo. Tiene 30 metros de alto y voilà. Y la noticia que vi ayer en Instagram, porque esto es de la otra semana, dice más de 40.000 firmas contra el árbol de Navidad. Es que es que lo encuentro tirado a las mechas, como de sacar un árbol milenario, podríamos decirlo, 200 años, por cubrir una necesidad. Bueno, aquí hay un texto bien bonito que lo dicen los ecologistas también. Es incoherente hablar de luchar contra el cambio climático y luego perpetuar tradiciones como esa, que exigen la eliminación de un árbol tan antiguo y simbólico. Los ambientalistas critican los altos costos de la tala
del transporte, de todo, y el montaje fluctúa entre oh la estamos mal. ¿Por qué no puedo hablar bien, weón? Los ambientalistas critican los altos costos de transporte. Ya, ahora lo voy a leer bien. Ambientalistas critican los altos costos de transporte, y montaje que fluctúan entre los 60.000 euros, pudiendo destinarlos a otras necesidades. 1.000 euros son 1 millón de pesos y 60.000. 1.000 euros, 2.000, 3.000, 60 millones de pesos. Por un árbol que es milenario. ¡Guau! No. Váyanse a la yayo. Oye, TikTok y muchas redes sociales lleno hablando de la guerra y todo. Yo vi solamente ayer fue día viernes. Voy a buscar mi teléfono. ¿A dónde? Ayer fue viernes 22 y habían videos que mostraban la frontera de Francia con España, porque ahora están de amigui, cualquier cantidad de camiones militares, pero bien. Estas imágenes las alcance a grabar desde la red social TikTok. Han borrado todo y no dicen nada por los noticieros. Está todo muy silenciado. Nada se ha dicho de la visita del presidente Macron a Chile. ¿Que nos esconden? ¿O será que estoy alucinando? Oh my God. Bien. Se están aperando los cabros. Aquí la cosa está tranquila, aquí la gente sí se escucha, tú vas a comprar pan, vas por ahí, por allá, esto, la guerra, tú escuchas la palabra guerra y tú decís, están hablando de esto. Yo, la verdad, no estoy muy preocupada porque supuestamente, entre comillas, Putin dijo que iba a avisar. Mismo si el weón tratan de frenarle su lanzamiento de misiles y todo el asunto, pero él va a avisar porque él no quiere matar, supuestamente, entre comillas, porque no. Entonces, si el loco avisa, nosotros los vamos al tiro. Por lo menos no vamos a tener tiempo de arrancar, pues chiquillos. Pero en todo caso dijo que iba a bombardear las ciudades más grandes, digamos, las villas más grandes de cada país que va a atacar. Porque todos estos países lo han atacado, toda Europa lo ha atacado. Sobre todo Francia, Estados Unidos, así que, y yo vivo en Francia. La guachita también, te refieres en la casa, pero vive en Francia, en Burdeos. Burdeos, capaz que nos quieran dejar sin vino, bueno, y nos ataquen. Ahí sí que nos matan. Como si fuera tan buena para tomar vino. Lo único que espero, chiquillos, que le quiero mandar un mensaje a Putin. Métete tu wea de guerra, la raja. ¿Se acuerdan de esa canción? La voy a poner de fondo. Y les voy a decir, chiquillos, que ha sido muy complicado estar hablando sola. Bueno, a veces lo hago cuando hago aseo, estoy alegando, puta la wea, me toca hacer toda esta wea sola. Sí, siempre alego. O cuando saco a los perros no me hacen caso. Pero estar sola y tratando de no sé, por lo que hacemos siempre con la guachita, tratando de entretenerlos, de que se rían de las weas que hablamos, porque siempre hemos hablado weas. Es complicado estar solita, es complicado y no sé, pues ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya gustado el programa y los queremos mucho. Estoy muy agradecida de toda la gente que ve los shorts y estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida, chiquillos. Ya no sé qué más hacer. Solamente mandarles un abrazo, un beso gigante y no a la guerra, sí a la paz. Somos seres humanos, tenemos... ¡Ay! Se me olvidó lo otro. Después de cuántos años nos tenían el candidato a noticia también. Hoy se vino todo de Q, como se dice en francés. Todo se vino así. Ahora resulta que los extraterrestres vienen del fondo del mar. ¡La madre! ¿Qué más él? Vivir nomás, pues si hemos siempre vivido con ellos, así que si nos hubiesen querido atacar, nos habrían atacado mucho tiempo atrás. Deben pensar, puta, que son hueones. Talan los bosques, botan basura, contaminan el agua, el mar, etcétera. Y además no cuidan los animales, puta, los locos deben estar pero cagados la risa a nosotros, ¿cachai? Porque no somos una raza bien mala, no tenemos mucho... Bueno, en fin. Chiquillos, los quiero mucho.
los queremos mucho, 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 yo y mi amiga. Y nada, pues hasta el próximo programa. Vamos a tratar de hacer un programa súper entretenido. Y se me olvidó decirlo lo del vino. Nosotros queremos hacer un concurso para rifar un vino que vale como 50.000 pesos. Vino francés. Pero los que yo me había conseguido valían 25, no llegan ni siquiera a los 30.000 pesos. Así que cuando tengamos el vinito, que todavía estamos en gestiones, porque no es fácil que a ti te regalen un vino tan caro, cuando tengamos el vinito vamos a poner toda la información para que nos escriban mensajitos. Y ahí vamos a hacer el sorteo para que se los ganen. Tienen que suscribirse también, ¿ya? Chao chiquillos, que estén bien, los quiero mucho. Tengo la camisa negra. ¡Qué loca la loca! Washington pone las armas, Moscú pone las armas y quieren que yo ponga la raja para que yo les toque la corneta. Métanse su hueva de guerra en la raja. Métanse su hueva de guerra en la raja.